Mi esposa adulteró mi bebida en nuestro 15º aniversario, ella y mi mejor amigo planearon robar mi negocio, la advertencia de un camarero me salvó y los destruí legalmente. Muy bien, Reddit, esto sucedió hace 3 años, pero finalmente estoy listo para contar toda la historia insana, y cuando digo insana, quiero decir que mi esposa literalmente perdió la cabeza al final. Abróchense el cinturón, porque esto se pone más oscuro que una película de Tim Burton. Soy Rowan, hombre de 43 años, mi esposa Beth y yo estábamos celebrando nuestro 15º aniversario de bodas en Morton Steakhouse, 15 años de lo que yo pensaba que era un matrimonio sólido. Había reservado el comedor privado, ordenado una botella de $200, comprado un collar de $2000. Yo estaba sentado allí pensando que tal vez podríamos arreglar lo que se había roto entre nosotros. Últimamente Beth se veía deslumbrante con ese vestido rojo, pero había estado actuando de manera extraña durante meses, llamadas telefónicas secretas, trabajando hasta tarde constantemente, esa sonrisa falsa que había perfeccionado y que nunca llegaba realmente a sus ojos. Yo lo atribuía a tonterías típicas de la mediana edad en el matrimonio. El asunto de dirigir 3 restaurantes y trabajar para abrir un cuarto es que desarrollas un instinto serio sobre las personas, aprendes a leer a los clientes, a los empleados, a los proveedores. Cuando alguien te miente sobre alergias alimentarias o se escapa sin pagar, captas las señales. Beth había estado lanzando señales extrañas durante meses, pero yo seguía inventando excusas, el matrimonio se vuelve cómodo, ¿verdad? La gente cambia, se distancia, lo que sea. Pero sentado frente a ella esa noche, viéndola revisar su teléfono cada 30 segundos y apenas tocar el filete de $60 que había pedido, mis instintos de negocios me gritaban que algo andaba realmente mal. Ella seguía mirando hacia la entrada como si estuviera esperando a alguien y luego sobrecompensaba con una conversación forzada sobre nuestro futuro juntos. Me excusé para ir al baño y fue entonces cuando todo cambió. Me estaba lavando las manos cuando nuestro camarero Eli entró. El chico tenía quizá 22 años, estudiaba en un colegio comunitario, había sido sólido toda la noche, con buen ritmo, profesional pero sin comportarse como adulador, el tipo de empleado que realmente se preocupa por su trabajo. Miró alrededor nerviosamente, luego se acercó a mí con una expresión incómoda y me dijo: «Señor, probablemente me despidan por esto, pero creo que vi algo raro en su mesa». Yo pensé que iba a decirme que Beth había dejado su bolso abierto o algo igualmente mundano, en cambio soltó esta bomba: «Cuando usted se levantó yo estaba recogiendo la mesa de al lado». Su esposa miró alrededor con mucho cuidado, luego sacó algo pequeño de su bolso y lo echó en su copa. He trabajado en suficientes fiestas universitarias como para reconocer ese movimiento, un rápido vaciado de una pastilla triturada o polvo blanco, una agitación veloz, ojos hacia arriba. El chico había visto intentos reales de violación con drogas durante sus trabajos de catering en fraternidades, sabía lo que estaba viendo. Yo me reí, de hecho, me reí como si me hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. «Vamos, chico, ¿estás seguro de eso?» Su cara estaba completamente seria, me dijo: «Tal vez me equivoque, pero si alguien hiciera eso en la bebida de mi novia, yo querría saberlo aunque me costara el trabajo». La risa murió más rápido que mi fe en la humanidad. «¿Estás absolutamente seguro?» «Sí, señor, la vi verter algo blanco en su copa y removerlo rápido con el dedo, podría haber sido azúcar pero no se veía como azúcar, y antes miró alrededor para asegurarse de que nadie la viera». Mi cerebro comenzó a hacer gimnasia. ¿Beth drogarme? Claro, habíamos tenido los típicos problemas de la mediana edad en el matrimonio, menos intimidad, más discusiones por dinero, la decadencia estándar, pero envenenar parecía saltarse algunos pasos. «Tal vez malinterpretaste», dije, aunque mis tripas me decían lo contrario. Él se encogió de hombros. «Tal vez, ojalá, pero tenía que decírselo, a mi hermana la drogaron en un bar el año pasado, sé cómo se ve esa cosa». Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, 15 años de matrimonio, 15 años de compartirlo todo y de repente me preguntaba si mi esposa estaba tratando de dejarme inconsciente. El negocio de los restaurantes te enseña que la gente es capaz de cualquier cosa cuando hay dinero de por medio, pero esta era mi esposa. «Gracias por decírmelo», logré responder. Volví a nuestra mesa sintiéndome como si caminara en arenas movedizas. Beth estaba mirando su teléfono, sonriendo por algo que al parecer era más entretenido que nuestra cena de aniversario. Cuando me vio acercarme, se puso esa sonrisa practicada y me dijo: «¿Todo bien? Te ves pálido». «Solo cansado, semana larga en los restaurantes». Habíamos trabajado 70 horas tratando de conseguir financiamiento y permisos para nuestro cuarto local, el estrés había sido brutal, pero yo pensaba que lo estábamos manejando juntos. Al parecer mi esposa tenía otros planes para liberar su estrés.
Allí estaba mi copa, la que sabía normal 20 minutos antes y ahora se veía sospechosa como el demonio. ¿Sabes qué? Creo que voy a cambiar a agua, esta bebida me está dando dolor de cabeza. La respuesta de Beth fue reveladora, su voz tomó ese filo que había escuchado más últimamente. ¿En serio? Tú específicamente escogiste esa botella, es cara, puedes tomar de la mía también, solo necesito ir más despacio. No seas ridículo, estamos celebrando 15 años. Sí, celebrando o planeando un maldito funeral, difícil saber la diferencia en este punto. Tomé mi copa y fingí beber, manteniendo mis labios sellados, ella me observaba como un halcón, cuando dejé el vaso en la mesa se relajó visiblemente. Ellie se quedó al fondo con una vista clara de la mesa. La entrada de la sala privada captó con la cámara el movimiento de la mano desde un ángulo público, no se violó la privacidad de nadie. Ahí fue cuando supe que Ellie no estaba viendo cosas, mi esposa de 15 años acababa de intentar drogarme en nuestra cena de aniversario. La única pregunta ahora era qué demonios estaba planeando. Después de que Beth se excusó para ir al baño de mujeres diciendo, pide postre si quieres cariño, ahora vuelvo, en el segundo en que desapareció de mi vista, moví y cambié nuestras copas, asegurándome de que estuvieran colocadas exactamente donde habían estado. Mi corazón latía como si intentara escapar de mi pecho. Si Ellie estaba equivocado no pasaba nada, si tenía razón bueno, estábamos a punto de averiguar hasta qué punto había caído mi matrimonio por la madriguera. Mientras esperaba, empecé a pensar en la logística, si ella me estaba drogando tenía que tener un objetivo final. ¿Robarme? Pero ya tenía acceso a nuestras cuentas. ¿Matarme? Teníamos un seguro de vida pero no tanto como para justificar un asesinato, a menos que hubiera dinero del que yo no supiera. El negocio de los restaurantes genera un flujo de efectivo serio cuando manejas varios locales, nosotros estábamos facturando alrededor de $800,000 anuales entre los 3 lugares, además tenía cuentas de inversión que ella conocía, pero eso no era dinero para huir del país, no a menos que alguien estuviera desviando más de lo que yo me daba cuenta. Ella regresó con esa sonrisa de megavatios que cada vez parecía más falsa. ¿Pediste postre? Esperándote. ¿Qué opinas del pastel de chocolate? Perfecto, sabes que me encanta el chocolate. La observé tomar la copa que había sido mía, bebió un largo sorbo y luego otro, empezó a hablar sobre los planes de boda de su hermana, como deberíamos pensar en tomar vacaciones pronto, en algún lugar tropical dijo, tal vez en Centroamérica, vi algunos hilos en Reddit diciendo que es fácil desaparecer allí. ¿Qué tipo de persona investiga leyes de extradición para planear vacaciones? El tipo de persona que aparentemente planea necesitarlas. 20 minutos después Beth se detuvo a mitad de frase mientras describía la renovación de la cocina de un cliente, parpadeó varias veces luciendo confundida, me siento rara, dijo, sus palabras empezando a arrastrarse, realmente mareada. Me incliné hacia adelante canalizando a mi marido preocupado interior, ¿rara cómo? No entiendo. Solo tomé una copa y media, pero Beth podía tolerar más que la mayoría y aún así seguir conversando, habíamos hecho degustaciones donde probaba la mitad del menú y seguía lúcida. Esto no era estar achispada, esto era farmacéutico. Sus palabras empezaron a desvanecerse, su cabeza se inclinó y la atrapé antes de que se estrellara contra la cesta del pan. «Beth, ¿puedes oírme?», murmuró algo incoherente, sus ojos estaban semicerrados, completamente vacíos. Una pareja en la mesa de al lado empezó a mirar preocupada. «Está bien», anuncié, simplemente no puede manejar su bebida esta noche. Pero yo sabía que era otra cosa. Llamé al 911, mientras esperábamos a los paramédicos interpreté perfectamente al esposo preocupado. Por dentro, sin embargo, me hacía la misma pregunta una y otra vez, ¿por qué mi esposa querría drogarme? Los paramédicos llegaron rápido, tomaron sus signos vitales, hicieron preguntas estándar sobre medicamentos y alergias. ¿Alguna idea de lo que pudo haber tomado?, preguntó el paramédico principal. Nada que yo sepa, solo estábamos cenando. La cargaron en una camilla y yo seguí la ambulancia hasta el Regional Medical Center. Todo el camino fui procesando todo esto. En el hospital el análisis inicial fue vago, 2 días después la toxicología confirmatoria mostró un sedante fuerte, clase benzo. ¿Alguna idea de cómo pasó esto?, preguntó el doctor. Casi me reí, si el comportamiento secreto y el intento de envenenar a tu cónyuge cuenta como sospechoso, entonces sí, tenía algunas ideas. Ni idea. Solo estábamos celebrando nuestro aniversario. El doctor fue profesional pero claramente sospechaba, este tipo de droga no es algo que ingieras por accidente, alguien tendría que administrarla deliberadamente. ¿Está diciendo que alguien drogó a mi esposa?
Estoy diciendo que el análisis de sangre muestra una sustancia controlada, eso no pasa por accidente. Seguridad lo marcó y notificó a la policía, pero sin copa preservada y sin declaración de testigo no llegó a nada. Lección aprendida, los policías tomaron el informe pero sin copa preservada o declaración de testigo asignada era un callejón sin salida. Sin evidencia en video ni testigos y con Beth inconsciente no había mucho que investigar. La teoría dominante era que alguien en el restaurante había alterado su bebida posiblemente apuntándome a mí pero dándole a ella por error. Estuvo inconsciente 6 horas, cuando finalmente despertó estaba desorientada y afirmó que no podía recordar nada después de llegar al restaurante. No entiendo, repetía, ¿cómo pasó esto? Apenas tomé nada. El doctor cree que alguien pudo haber alterado tu bebida, dije con cuidado. Sus ojos se abrieron de par en par, ¿alguien me drogó? ¿Quién haría tal cosa? No lo sé, cariño, pero voy a averiguarlo. Esa fue la primera cosa completamente honesta que había dicho desde que empezó esta pesadilla. Al día siguiente me quedé en casa para cuidar de Beth mientras se recuperaba. Estaba débil, con náuseas, interpretando a la víctima con sólido compromiso. Le hice sopa, le llevé té, escuché sus teorías sobre quién podría haberla drogado. Tal vez fue ese hombre de negocios en la barra, sugirió, él seguía mirando nuestra mesa. Excepto que no había ningún hombre de negocios en la barra, yo había estado mirando todo el restaurante. Podría ser, asentí, o tal vez alguien manipuló la botella antes del servicio. Eso es aterrador. La actuación era buena, si no supiera que estaba mintiendo podría haberlo creído. Mientras interpretaba al esposo preocupado ya estaba planeando mi investigación. Necesitaba entender por qué intentó drogarme y necesitaba pruebas. El negocio de los restaurantes me había enseñado que cuando la gente empieza a actuar raro alrededor del dinero investigas rápido y en silencio. 2 días después Beth anunció que se sentía lo suficientemente bien como para volver al trabajo. Ella dirigía su propio negocio de diseño de interiores, en su mayoría proyectos residenciales de alto nivel. La clase de horario flexible que le daba amplia libertad para actividades extracurriculares. Ese día trabajé desde casa diciéndole a mi socio Chase que todavía estaba lidiando con la situación médica de Beth. Chase había sido mi mejor amigo desde la universidad, padrino en nuestra boda, el hermano que nunca tuve. Habíamos construido nuestro negocio de restaurantes juntos durante los últimos 8 años, 3 ubicaciones exitosas con una cuarta en desarrollo, confiaba en él por completo, gran error. Empezamos con un pequeño local cerca del campus, trabajando jornadas de 18 horas y viviendo de fideos instantáneos, y lo habíamos convertido en un grupo de restaurantes legítimo mediante pura determinación y habilidades complementarias. Yo manejaba operaciones y atención al cliente, él llevaba las finanzas y la planificación de expansión. Nunca habíamos tenido un desacuerdo serio sobre decisiones de negocio, pero últimamente Chase había estado presionando por una expansión rápida, sugiriendo que lo apostáramos todo para abrir 5 nuevas ubicaciones en 2 años. Cuando le pedí cautela se puso a la defensiva alegando que yo pensaba en pequeño y desperdiciaba oportunidades. Pensé que era el estrés habitual de una sociedad. Durante el almuerzo hice algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio, registré mi propia casa como un detective. Beth era obsesivamente organizada en la mayoría de las cosas, pero descuidada a la hora de ocultar secretos. Empecé por su oficina en casa revisando archivos etiquetados con precisión de bibliotecaria. Su sistema de archivado estaba codificado por colores y alfabetizado, gastos del negocio, documentos fiscales, pólizas de seguro. Me tomó 1 hora encontrar la primera pista, una pequeña agenda de citas escondida detrás de su calendario habitual con entradas regulares de hace 6 meses con solo iniciales y horas. Che2 en punto aparecía 2 veces por semana, cada semana como un reloj. Chase Hoffman, mi mejor amigo y socio, se había estado reuniendo con mi esposa 2 veces por semana durante 6 meses y ninguno de los dos lo había mencionado. Coincidencia, improbable. Seguí buscando en su joyero, debajo de la bandeja de terciopelo donde guardaba los pendientes de su abuela, y encontré una pequeña bolsita de plástico con polvo blanco y una nota manuscrita, 1 a 2 paquetes, efectos en 15 a 20 minutos, duración 4 a 6 horas, tener cuidado con la cantidad. La letra no era de Beth, era de Chase. Me temblaban las manos mientras tomaba fotos con el teléfono. Esto estaba planeado, investigado, practicado. Beth había estado estudiando cómo drogarme y Chase era aparentemente su proveedor e instructor. La contraseña del portátil era nuestra fecha de aniversario más su año de nacimiento. En una carpeta oculta etiquetada investigación de vacaciones encontré meses de correspondencia por correo electrónico que me elevó la presión arterial. Los correos estaban codificados pero eran obvios una vez que entendías el contexto, referencias a cerrar el trato el sábado, transferir las cuentas y confirmar arreglos de viaje.
Los mensajes de Chase mencionaban preparar la documentación y asegurar una transición limpia, sus respuestas discutían el cronometraje de la implementación y la gestión del periodo de transición. Un intercambio particularmente escalofriante hacía referencia a asegurar que R quedara completamente fuera de combate durante la ventana de transferencia. Encontré extractos bancarios que mostraban que había estado moviendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo no había visto, pequeñas cantidades al principio, nada que disparara alertas, pero en 6 meses había desviado casi $75,000 de nuestros ahorros personales. Los correos mostraban que Chase había estado haciendo lo mismo con cuentas del negocio, usando su autorización para hacer pagos a proveedores a empresas pantalla que existían solo en papel. Sistemáticamente habían estado sangrando nuestros activos durante meses. Encontré correos sobre arreglos de viaje, investigaciones sobre países con políticas de extradición favorables y anuncios de propiedades frente a la playa en Costa Rica con dinero de señal ya pagado. Llevaban planeándolo casi un año. El golpe final a mis entrañas vino cuando hallé los documentos del seguro de vida. Beth había impulsado un aumento en mi póliza laboral existente durante la inscripción abierta hace 4 meses. Papeleo que yo firmé en una pila que ella me entregó, cambios de beneficiario y un límite mayor, todo demasiado perfecto. Mis 15 años de matrimonio y 8 años de sociedad habían sido desmantelados sistemáticamente por las 2 personas en las que más confiaba. Me quedé en la oficina de casa mirando pruebas que deberían haber sido ficticias, no eran extraños ni criminales desesperados, eran mi esposa y mi mejor amigo, personas que habían compartido fiestas, cumpleaños y sueños conmigo, planeando mi destrucción con la eficiencia casual de una fusión corporativa. Esa noche ella volvió a casa actuando normal, preguntó por mi día, se quejó de un cliente difícil y sugirió pedir comida de nuestro sitio habitual. ¿Cómo te sientes?, le pregunté sobre un lo mein que sabía a cartón. Mucho mejor, casi de nuevo a la normalidad, dijo. Bien, me preocupaste, respondió. Extendió la mano por la mesa y apretó la mía, eres un esposo tan bueno, tengo suerte de tenerte. Me fui a la cama temprano fingiendo agotamiento. Ella se unió más tarde acurrucándose contra mí como lo había hecho durante 15 años. Me quedé despierto mirando el techo planeando exactamente cómo iba a destruirles la vida a ambos. Pasé la semana siguiente reuniendo pruebas como si me preparara para un juicio, porque eso era exactamente en lo que esto iba a convertirse. Primera parada Nena Park, investigadora privada, ex detective de policía especializada en delitos financieros y casos de infidelidad. Le di todo lo que había encontrado y la vi abrir los ojos. Nina había visto mucho fraude matrimonial y malversación empresarial, pero la combinación con intento de asesinato era aparentemente poco común. Esto es extenso, dijo pasando páginas impresas. Necesitamos entender el alcance completo antes de que hagas cualquier movimiento. Nina fue minuciosa y despiadada, mi tipo de investigadora. Ella tomó un anticipo de $5,000, en total llegó cerca de $18,000, vigilancia, forenses, todo el paquete. Después llamé a mi abogado Paul Coney, él había manejado la constitución de nuestro negocio y algunos asuntos personales a lo largo de los años, principalmente derecho corporativo. Cuando le expliqué la situación lo escuché escupir su café, Dios santo, Beth y Chase, los he conocido a ambos durante años. Necesito papeles de divorcio preparados y necesito proteger los activos del negocio. Empezaré inmediatamente, pero debemos ser cuidadosos, si sospechan que tú sabes podrían adelantar su cronograma. Carney era lo bastante inteligente para entender que estábamos tratando con personas que ya habían demostrado disposición a cometer delitos graves. Si se daban cuenta de que su plan estaba arruinado podrían entrar en pánico y hacer algo desesperado. Mi hermano Eric fue el siguiente, él trabajaba en investigación de fraudes para el condado y cuando le mostré las pruebas se puso en modo policía total. ¿Intentaron drogarte? Eso es intento de envenenamiento, probablemente media docena de delitos graves. Tenemos que llevar esto al fiscal del distrito. No todavía, quiero atraparlos en el acto, quiero que se cuelguen solos. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que es hora de otra cena de aniversario. Eric entendió la psicología, dejarles comprometerse completamente con su plan, reunir pruebas de que realmente lo están ejecutando y luego verlos tratar de explicar grabaciones de video y transferencias bancarias. Tendré que recusarme de la investigación ya que eres familia, dijo Eric. Pero conozco a alguien a nivel estatal que puede manejar esto adecuadamente, el detective Ray Castellanos, es sólido y se especializa en delitos financieros. La investigadora privada volvió unos días después con información que empeoró todo. Beth y Chase se habían estado reuniendo en hoteles 2 veces por semana durante 8 meses, pero la planificación financiera fue lo que realmente me golpeó. Ya habían movido $175,000 de nuestras cuentas de negocio a carteras de criptomonedas. Beth había liquidado su fondo de jubilación sin decírmelo,
tenían identificaciones falsas preparadas bajo nombres que nunca había oído, una propiedad de alquiler en Costa Rica a nombre de empresas pantalla y planes de escape que impresionarían a fugitivos internacionales. Esto no es hora de aficionados, dijo Nina, tu socio tiene experiencia con esto. ¿Qué quieres decir? Chase Hoffman cambió legalmente su nombre hace 6 años, 2 años antes de que empezaras la sociedad. Su nombre de nacimiento es Jacob Hannon y tiene antecedentes por fraude financiero en Nevada, cumplió 18 meses por malversar fondos de un socio anterior. El hombre en quien confié mi negocio durante 8 años era un estafador profesional, había estado jugando a largo plazo desde antes de que nos conociéramos, cambiando su identidad y construyendo mi confianza mientras planeaba eventualmente robar todo lo que habíamos construido juntos. Pasé los días siguientes actuando normal mientras me preparaba en secreto para la guerra, moví la mayor parte de nuestro dinero personal a cuentas a las que Beth no podía acceder, hice que mi abogado presentara documentación para congelar cuentas del negocio en corto plazo, puse 2 cámaras en la cocina y la sala de estar, áreas comunes, solo grabaciones de audio y solo cuando yo estaba presente, consentimiento de una parte aquí, también empecé a llevar una grabadora de voz esperando capturara Beth o a Chase diciendo algo incriminatorio durante conversaciones normales. Pero la mejor parte era verla continuar su actuación, todavía interpretando a la esposa amorosa, preguntando por mis niveles de estrés, sugiriendo cenas románticas. Tal vez deberíamos volver a Morton's, dijo una noche mientras veíamos Netflix, mostrarles que no nos intimidan. Gran idea, respondí, ¿qué tal este sábado? Pude ver el destello de emoción en sus ojos antes de que lo controlara, haré la reserva, dijo. Lo que ella no sabía era que yo ya había coordinado con el detective Castellanos, no solo en el restaurante sino con una trampa tan perfecta que haría sentir celos al coyote del correcaminos. Pero necesitaba entender por qué Beth arriesgaría intentar esto de nuevo después de su propia experiencia traumática en urgencias. La respuesta llegó cuando escuché una llamada telefónica entre ella y Chase. El primer intento falló porque él intervino. Chase le decía que debió haber advertido al personal de cocina sobre actividad sospechosa. Probablemente cambiaron las copas pensando que te protegían de un depredador al azar. La voz de Beth era incierta, pero ¿y sí? Beth, hemos invertido demasiado para echarnos atrás ahora, las transferencias ya están configuradas, los documentos están listos. Si no lo hacemos este sábado perdemos el depósito de la propiedad en Costa Rica y las reservas de vuelo, además estoy recibiendo presión de algunas personas en Nevada, necesitamos desaparecer pronto. Chase también se estaba poniendo nervioso, empezó a llamar más frecuentemente, haciendo preguntas extrañas sobre mi salud, mis planes de fin de semana, si me había estado sintiendo cansado últimamente. Solo pensando en envejecer, dijo durante una llamada, deberíamos actualizar nuestro acuerdo de sociedad pronto. Claro, pero yo planeo quedarme un buen rato. Por supuesto, amigo, por supuesto. El acuerdo de sociedad era probablemente su plan alternativo, si drogarme no funcionaba tratarían de presionarme para firmar documentos que le dieran a Chase más control sobre los activos del negocio. Para el viernes todo estaba listo, el restaurante preparado, el detective Castellanos informado, las cámaras rodando. Beth y Chase no tenían idea de que su crimen perfecto estaba a punto de convertirse en su pesadilla perfecta. Llamé a Nina para un último informe, ¿todo listo? El detective Castellanos sabe que debe esperar tu llamada la noche del sábado, Eli está preparado para testificar sobre lo que presencia. Las cámaras ocultas en mi casa habían estado grabando toda la semana, teníamos números de cuentas bancarias, itinerarios de viaje y pruebas de las identificaciones falsas, y si no mordían el anzuelo de todos modos teníamos suficiente evidencia para cargos de conspiración. De cualquier forma Beth y Chase no tenían idea de que caminaban hacia una trampa, para ellos era solo otra cena, excepto que en lugar de servir comida yo estaba sirviendo justicia. Llegó la noche del sábado, había estado planeando esto durante 2 semanas y cada detalle estaba coreografiado. Beth pasó el día preparándose como si asistiera a la gala del Met, cuando salió para cenar se veía absolutamente impresionante. Te ves increíble, le dije, y lo decía en serio. Gracias cariño, quería que esta noche fuera perfecta. Claro. Condujimos a Morton's en mi BMW con Beth prácticamente vibrando de nerviosismo, revisando constantemente su teléfono, probablemente coordinando con Chase. El restaurante se veía exactamente igual que hacía 3 semanas, pero ahora yo sabía qué observar. Eli estaba trabajando otra vez, lo había solicitado específicamente, cuando nos vio me dio un breve asentimiento que significaba que estaba listo. Hablamos durante la semana y sabía que vigilar, más importante aún, el gerente del restaurante había sido informado por el detective Castellanos sobre los procedimientos adecuados de recolección de pruebas. Buenas noches señor y señora Carver, bienvenidos de nuevo. Gracias Eli,
esperando una mejor velada que la última vez. Beth le sonrió cálidamente, sí, ojalá sin más enfermedades misteriosas. Pedimos la misma bebida de antes, mantuve mi copa a la vista observando cada movimiento de ella. Estaba más habladora de lo habitual, preguntando sobre nuestros planes futuros, sueños de jubilación y lo que yo quería lograr. En retrospectiva, probablemente eran preguntas para mi obituario. ¿Alguna vez piensas en simplemente desaparecer a algún lugar tropical?, preguntó mientras cortaba su filete. ¿Algún lugar donde pudiéramos empezar de nuevo? A veces, respondí, ¿a dónde querrías ir? Costa Rica parece agradable, escuché que es hermoso allí. La audacia era impresionante, estaba describiendo literalmente su plan de escape mientras intentaba drogarme. ¿Has estado investigando Costa Rica? Solo navegando casualmente, una chica puede soñar, ¿verdad? Navegación casual que incluía compras de propiedades y solicitudes de pasaportes falsos, aparentemente. A mitad de la cena Beth se excusó para el baño, en cuanto se fue señalé a Ellie que se posicionó con una vista clara de nuestra mesa mientras alertaba al gerente. Mientras estaba ausente empecé a pensar, Chase probablemente estaba en su apartamento en ese momento refrescando páginas bancarias y esperando mi mensaje de que estaba inconsciente. Pensaban que habían planeado todo perfectamente, pero nunca consideraron que yo podría ser más inteligente que ellos. Ella volvió más relajada, sus ojos seguían yendo hacia mi copa. No estás bebiendo mucho esta noche, observó. Tomándolo con calma después de lo que pasó la última vez. Por supuesto, muy sabio. Me excusé para ir al baño, pero en lugar de eso fui a un lugar donde podía ver nuestra mesa a través de la partición de vidrio. Estuvo sola tal vez 40 segundos, pero fue suficiente. La vi mirar alrededor del restaurante, luego sacar un pequeño paquete de su bolso, lo vertió en lo que pensaba que era mi copa, lo removió rápido con su dedo y luego se limpió la mano en la servilleta. Obviamente lo había practicado. Esperé otro minuto y luego regresé, estaba sonriendo con satisfacción. ¿Me extrañaste? Siempre, cariño. Mientras ella escribía mensajes de texto, probablemente actualizando a Chase, cambié rápidamente nuestras copas. Mi corazón latía con fuerza, pero ella estaba demasiado concentrada en su teléfono para notarlo. Creo que cambiaré a agua, anuncié, esta bebida es más fuerte de lo esperado. El pánico brilló en su rostro. ¿En serio otra vez? Forzó una risa, esta botella es cara, al menos termina esta copa. Realmente no debería, quiero conducir con seguridad. Un sorbo más no hará daño. Pero insistí en agua y observé a Beth levantar a regañadientes la copa envenenada. Tomó varios sorbos, probablemente calculando el tiempo en su cabeza. 20 minutos después sus ojos empezaron a ponerse vidriosos. Rowan, dijo, sus palabras empezando a arrastrarse, no me siento bien, esto es exactamente lo que pasó antes. ¿Qué pasa? Saqué mi teléfono, pero en lugar de llamar al 911, llamé directamente al detective Castellanos. No entiendo, dijo aferrándose a la mesa, ¿cómo está pasando esto otra vez? ¿Qué quieres decir, cariño? ¿Qué está pasando? Pude ver que empezaba a perder el control. El gerente apareció de inmediato, señor, creo que deberíamos preservar ambas copas y contactar a las autoridades, esto parece la misma situación que antes. Guardó ambas copas en la nevera de la oficina y esperó, los detectives las recogieron y las sellaron con etiquetas, fotos, firmas, toda la danza de la cadena de custodia. Beth apenas estaba coherente cuando llegaron el detective y los paramédicos. Mientras la subían a la camilla miré hacia abajo a mi esposa inconsciente y dije, dulces sueños cariño, cuando despiertes tendrás que dar algunas explicaciones. La mejor parte fue saber que Chase estaba sentado en su apartamento probablemente entrando en pánico porque no recibía ningún mensaje sobre que yo me hubiera desmayado. En lugar de ejecutar su plan perfecto estaban a punto de descubrir que su víctima había vuelto su propio plan contra ellos. Los detectives ya llevaban una semana revisando sus correos y pagos a proveedores. Después de la operación en el restaurante ejecutaron la orden ese fin de semana, efectivo, pasaportes, laptops aún abiertas en portales bancarios. Lo encontraron con un portátil, $25,000 en efectivo y pasaportes falsos para ambos. Estaba literalmente sentado refrescando páginas bancarias esperando mi mensaje de que estaba inconsciente para empezar a transferir fondos. En cambio recibió la visita de detectives muy interesados en sus actividades financieras. El arresto transcurrió sin problemas inicialmente, Chase cooperó, probablemente pensando que su abogado podría sacarlo bajo fianza mientras ideaban los siguientes movimientos. Lo que no esperaba era la montaña de pruebas que yo había recopilado. El detective Castellanos me dijo después que las primeras palabras de Chase fueron, debe haber un error, Ron Carver es mi socio, nunca nos haríamos daño.
Cuando le mostraron los correos y registros bancarios su actitud cambió rápido. Quiero un abogado, no diré nada más. Pero Chase no iba a caer sin luchar, y los animales acorralados muerden. 2 días después de su arresto Chase pagó fianza, $100,000 que reunió de quién sabe dónde. Su primer movimiento fue contratar a Veronica Blackwood, una abogada defensora cara. Su segundo movimiento fue intentar destruirme antes de que yo pudiera destruirlo. Pero el contraataque tardó varias semanas en materializarse. Al principio Chase y su abogada estaban en silencio, probablemente esperando que los cargos se redujeran o desestimaran. No fue hasta que el fiscal filtró a los medios que tenían grabaciones y pruebas financieras que Chase se volvió nuclear. Chase sabía dónde estaban los esqueletos en nuestro negocio. Habíamos recortado esquinas a lo largo de los años, nada ilegal pero contabilidad creativa que podía parecer sospechosa bajo escrutinio, situaciones fiscales de empleados que eran técnicamente conformes pero agresivas, relaciones con proveedores que implicaban pagos en efectivo para evitar comisiones de tarjetas. Durante los siguientes 2 meses filtró poco a poco pistas a cualquiera que quisiera escuchar. Primero llegó la notificación de auditoría del IRS, luego la revisión sorpresa de licencias, después una inspección de salud que casualmente aterrizó en un viernes de mucho trabajo. La auditoría del IRS fue particularmente brutal, querían 3 años de registros, hojas de tiempo de empleados, contratos de proveedores, todo. Cuando manejas 3 restaurantes esos son miles de documentos y horas de preparación. Esto es acoso, dijo mi contable. Alguien llamó con acusaciones específicas sobre desvío de efectivo y clasificación errónea de empleados. Sabía exactamente quién era ese alguien. Pero eso fue solo la jugada inicial. La abogada de Chase empezó a vender una historia sobre cómo yo había incriminado a mi socio inocente y a mi esposa inestable. Según su narrativa yo era un esposo abusivo que había llevado a Beth a una crisis y luego fabriqué pruebas cuando ella intentó dejarme. La historia era un disparate, pero un disparate convincente. Mientras tanto Beth estaba teniendo un colapso completo en la cárcel del condado, empezó a llamarme dejando mensajes de voz que iban desde disculpas llorosas hasta amenazas a gritos y delirios completamente desquiciados. La cárcel la puso en vigilancia suicida después de que intentó hacerse daño con una sábana. Su última ilusión era que Chase la había estado controlando mentalmente, según ella era la verdadera víctima de una estafa elaborada. Sus padres contrataron a un psiquiatra que declaró a Beth incompetent para enfrentar el juicio debido a una psicosis aguda inducida por estrés. De repente era una víctima de enfermedad mental en lugar de alguien que había intentado envenenar a su esposo. Pero yo tenía grabaciones, horas de grabaciones de video de las cámaras que había instalado, capturando a Beth y a Chase planificando cómo drogarme con la calma profesional de organizadores de eventos. Cuando la fiscalía reprodujo esas grabaciones en el tribunal se podía ver cómo el alma de la abogada defensora abandonaba su cuerpo, la voz de Beth clara como el agua discutiendo logística y tiempos. Pero las grabaciones tuvieron que ser introducidas con cuidado, las cámaras ocultas en mi casa capturaron videos sin audio para evitar problemas de consentimiento. Las grabaciones de audio eran de conversaciones en las que yo estaba presente, lo que las hacía admisibles bajo las leyes de consentimiento de una sola parte. La combinación pintaba un cuadro claro de premeditación y conspiración. La estrategia de Chase cambió a tierra arrasada, como no podía probar su inocencia decidió quemarlo todo. Contactó a nuestros empleados afirmando que yo estaba cerrando todas las sucursales, se acercó a proveedores sugiriendo que exigieran pago inmediato porque el negocio estaba en bancarrota, incluso llamó a los padres de Beth inventando historias sobre cómo yo había estado planeando divorciarme de ella y dejarla sin nada. El caos fue increíble, 2 de mis mejores camareros renunciaron creyendo las mentiras de Chase sobre el cierre, los proveedores comenzaron a exigir pago contra entrega, los clientes se alejaron por la cobertura mediática negativa. Chase intentaba destruir lo que habíamos construido juntos, pensando que si él caía se llevaría todo conmigo. Pero aquí está el asunto con tratar de destruir a alguien que ya sobrevivió a un intento de envenenamiento, tiende a salir mal. Cada movimiento suyo solo proporcionaba más evidencia de su carácter vengativo, cada manipulación probaba que era exactamente el tipo de sociópata que planearía destruir a su mejor amigo por dinero. Pero la mejor parte fue verlos volverse el uno contra el otro. La abogada de Beth afirmó que Chase la había manipulado para entrar en el plan. El abogado de Chase argumentó que Beth era una psicópata que lo había seducido para traicionar a su mejor amigo. La fiscalía simplemente se sentó a mirar cómo destruían la credibilidad del otro. 6 meses después yo estaba sentado en la corte viendo a mi esposa y a mi ex mejor amigo cavar sus propias tumbas. No los aburriré con toda la fiscalía, pero déjenme contarles los fuegos artificiales reales cuando testificaron uno contra el otro. Beth subió al estrado primero, vestida de naranja y con la mirada desorbitada de alguien que había estado viendo documentales de conspiración sin parar, lo acusó de todo, desde fraude hasta guerra psicológica.
Él me mostró documentos falsos que probaban que mi esposo estaba lavando dinero a través de los restaurantes, testificó. Pensé que me estaba protegiendo de un criminal peligroso. El fiscal mostró con calma que todos esos documentos habían sido creados por Chase con un software básico de edición. Beth había estado tan desesperada por creer que yo era el villano que aceptó pruebas obviamente falsas. ¿Verificó usted estos documentos?, preguntó el fiscal. Confiaba en Chase. Pero no llamó al banco para confirmar los números de cuenta. Yo tenía miedo, dijo, mi esposo podría hacerme daño si descubría que yo sabía. Se había convencido de que drogarme era en realidad protegerse de un esposo abusivo, aunque yo jamás le levanté la voz en 15 años. El testimonio de Chase fue aún mejor, la arrojó bajo el autobús con la fuerza de un tren de carga. Ella vino a mí con este plan, testificó Chase. Había estado investigando maneras de destruir a su esposo que parecieran accidentales, me mostró pólizas de seguro, registros financieros detallados, incluso pruebas. El fiscal reprodujo grabaciones de video de él discutiendo métodos y rutas de escape. Señor Henning, en esta grabación usted discute enfoques alternativos si el plan inicial no funciona, ¿de quién fue la idea? Solo estaba pensando en voz alta, Beth estaba tan decidida a deshacerse de él que intentaba disuadirla de la violencia. ¿Sugiriendo métodos alternativos? Estaba tratando de guiarla hacia algo menos arriesgado. El jurado parecía estar viendo un choque de trenes en cámara lenta. El juicio duró 3 semanas, el jurado deliberó 6 horas. La fiscalía acusó de intento de asesinato, conspiración, fraude y lavado de dinero. Chase recibió los mismos cargos más adicionales por su fraude previo bajo su verdadero nombre. Justo antes de que se dictara el veredicto, ambos aceptaron un acuerdo y se declararon culpables de intento de envenenamiento. Beth recibió 8 años con posibilidad de libertad condicional en 5. Chase recibió 12 años debido a sus antecedentes y al alcance financiero de los crímenes. Pero eso fue solo el comienzo, las demandas civiles fueron donde me puse creativo. Demandé a ambos por daños, se incautaron sus activos, se embargaron sus cuentas, los padres de Beth tuvieron que refinanciar su casa para pagar los honorarios legales, la ex esposa de Chase perdió sus ahorros por restitución a víctimas. También demandé a la empresa de Beth por facilitar fraude, su compañía había sido usada para mover fondos robados, sus empleados perdieron sus trabajos, sus clientes demandaron por incumplimiento de contrato y su reputación profesional fue destruida. La hermana de Beth tuvo que posponer su boda por el escándalo, los padres de Chase se mudaron a otro estado para escapar de la vergüenza. La industria de restaurantes los incluyó en listas negras, Chase nunca volverá a trabajar en el sector de alimentos, los clientes de diseño de interiores de Beth rescindieron todos los contratos. 2 años después estoy manejando 4 restaurantes en lugar de 3, el cuarto en el distrito financiero del centro dirigido a multitudes de almuerzo y after work. Los ingresos han subido un 40% en todas las sucursales y he contratado a 6 nuevos empleados. Eli fue ascendido a asistente de gerente y terminó su carrera de negocios, ahora sale con una chica encantadora que nunca intentó envenenar a nadie, lo cual considero una mejora significativa. Beth cumple su condena en la prisión estatal donde fabrica matrículas y recibe terapia por sus problemas psicológicos. El mes pasado me envió una carta afirmando que el juez estaba comprometido y el jurado influenciado por sesgo patriarcal, planea escribir un libro sobre su experiencia como víctima del sistema judicial, claro. Chase tuvo un pequeño derrame cerebral el año pasado, estrés de la vida en prisión y actualmente está en la sala médica. Le envié una tarjeta que decía, pensando en ti en este momento difícil, espero que disfrutes la jubilación. La casa que compartí con Beth ahora es una propiedad de alquiler que genera buenos ingresos, yo vivo en un condominio en el centro con vista al puerto y sin recuerdos de intentos de envenenamiento. El mes pasado recibí una llamada de prisión, ¿tiene una llamada por cobrar de un recluso? ¿Acepta cargos? Sabía exactamente quién era. Rowan, gracias a Dios que contestaste, soy Chase, su voz sonaba rota. Escucha hombre, necesito tu ayuda, mi apelación fue denegada y mi salud es basura aquí. Estos tipos saben lo que hice y no les gustan las personas que traicionan a sus amigos. Estoy seguro de que no, Rowan, fuimos hermanos durante 10 años, eso tiene que contar para algo. Los hermanos no intentan robarse entre sí, Chase. No fue mi idea, Beth nos manipuló a ambos, destruyó nuestra amistad, nuestro negocio, todo. Lo dejé hablar otro minuto escuchándolo culpar a todos menos a sí mismo. ¿Terminaste? Me estoy muriendo aquí, Rowan. Tuve un derrame, mi presión está por las nubes, solo ayúdame a obtener una sentencia reducida, firmaré lo que quede de mis activos. Chase, sí, pudrirte en el infierno. Colgué. Me llamó 3 veces más esa noche, no contesté.
Beth será elegible para libertad condicional cuando tenga 50 años, suponiendo que recupere la cordura suficiente para convencer a una junta de que no es peligrosa. Chase probablemente morirá en prisión aún preguntándose cómo su plan perfecto se convirtió en un desastre perfecto. A veces la mejor venganza es dejar que tus enemigos se destruyan a sí mismos. Después de 8 años de sacrificio, ayudando a mi esposa a convertirse en abogada, ella me entregó los papeles de divorcio el mismo día que aprobó el examen de la barra y me dijo, ya no te necesito, ya tengo mi licencia. Ella no tenía idea de que yo ya estaba 3 jugadas por delante. Hola Rared, ¿alguna vez pasaste años construyendo el sueño de otra persona solo para descubrir que tú eras simplemente un suplente hasta que ya no te necesitaran? Sí, ese era yo. Pero en lugar de quedarme y hacer el papel de tonto, tenía otros planes. Digamos que cuando ella pensó que había ganado, rápidamente descubrió que ella estaba jugando a las damas mientras yo jugaba ajedrez. Cuando la conocí por primera vez, ella no era el monstruo que la gente espera que describa ahora. De hecho, era decente, solidaria a su manera. No ganaba 6 cifras ni nada parecido, pero hacía lo que podía, cocinaba cuando yo llegaba tarde a casa, compraba víveres a veces, incluso me daba $20 de vez en cuando el dinero estaba justo. En ese momento se sentía como trabajo en equipo. No me importaba cargar con el peso más pesado porque ella ayudaba en lo que podía y, lo más importante, dejaba claro que tenía un plan, la escuela de derecho, el examen de la barra, la carrera, el futuro. Y esa fue la palabra que me enganchó en aquel entonces, futuro. No llevábamos una vida glamurosa, mis noches se pasaban trabajando turnos dobles, horas extras y durmiendo entre medio, mientras ella estaba enterrada en libros del tamaño de bloques de cemento, subrayando hasta que se le acalambraban las manos. Comíamos cenas congeladas más veces de las que puedo contar, o a veces ella preparaba espaguetis y lo llamaba una victoria. No había muchas vacaciones divertidas, olvídalo, lo más cercano que tuvimos fue compartir un batido en una cafetería después de uno de sus exámenes finales. Pero aquí está la cosa, yo creía en el esfuerzo, creía en trabajar hoy por algo mejor mañana. Así que cuando ella decía, una vez que apruebe el examen, todo será diferente, lo creí como si fuera un evangelio. Pensaba que todas las horas extras, los viajes cancelados, las noches aburridas eran una inversión en nosotros. Y por un tiempo ella lo hizo fácil de creer. No me malinterpretes, no era una ama de casa cariñosa ni nada por el estilo, pero mostró suficiente esfuerzo para mantenerme convencido. Me masajeaba los hombros cuando volvía agotado, me preguntaba por mi día aunque estuviera medio dormida, cosas pequeñas pero que importaban. Me decía a mí mismo, ella está exhausta, yo estoy exhausto, pero estamos construyendo algo aquí. Eso me sostuvo los primeros años. Pero la escuela de derecho no son solo clases y libros, es estrés sobre estrés, y en algún momento entre su último año de clases y el inicio de la preparación para el examen, las cosas empezaron a cambiar. Al principio sutil, como cuando en lugar de hablar de nuestro futuro empezó a decir mi carrera. Recuerdo una noche que llegué a casa y mencioné que tal vez, una vez que terminara, finalmente podríamos hacer ese viaje que seguíamos posponiendo, solo una semana en algún lugar, nada loco. Ella ni siquiera levantó la vista de sus apuntes y dijo, eso no es realmente una prioridad para mí ahora, mi carrera es lo que importa. Sonó raro, mi carrera, no nuestra vida, no nuestro futuro, solo el suyo. Pero lo dejé pasar, me dije a mí mismo que era solo el estrés. Las cuentas que antes pagaba a tiempo las encontraba sin abrir en la mesa, y cuando sí estaban cubiertas no era por ella en absoluto, era el pago automático que salía directamente de mi cuenta. Ella pensaba que contribuía, pero en realidad yo cubría todo, tocará o no un sobre. Los platos se acumulaban porque decía que necesitaba cada hora para estudiar, y cada vez que le pedía algo me respondía con la misma frase, necesito concentrarme ahora, esta es la prueba más importante de mi vida. Y tal vez no estaba equivocada, aprobar la barra no es un paseo en el parque, pero empecé a notar lo rápido que descartaba cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada con ella. Si yo tenía una semana difícil en el trabajo, apenas reaccionaba, si mencionaba ahorrar para una casa algún día, lo ignoraba con un, hablaremos de eso cuando esté establecida. Establecida, esa era su nueva palabra favorita. Era como si, cuanto más cerca estaba del examen, más actuaba como si ya fuera demasiado buena para la vida que teníamos. Ni siquiera había aprobado aún, no había ganado un centavo como abogada, y ya se comportaba como si estuviera en otro nivel. Lo notaba, por supuesto, lo notaba, pero ¿sabes qué me decía? Me decía que eran solo nervios, solo visión de túnel antes de la meta. La gente se pone irritable bajo presión, dicen cosas que no quieren decir, así que lo dejé pasar.
Cada vez que ella dejaba escapar un pequeño mi carrera o ignoraba algo que me importaba, lo guardaba en un cajón mental llamado temporal. Pensaba que una vez terminado el examen la presión se levantaría y volvería a ser la de antes, la decente que aún cocinaba espaguetis a veces y preguntaba por mi día. Viendo atrás ahora, me doy cuenta de que esas no eran grietas temporales, era su verdadero yo deslizándose. La arrogancia, la indiferencia, la manera en que empezó a tratarme menos como compañero y más como apoyo de fondo. No era estrés, era quien había estado ocultando detrás de todos esos libros. Pero en ese momento, en esos últimos meses antes del examen, yo no estaba listo para verlo. Estaba demasiado invertido, demasiado terco. 8 años de sacrificio no te hacen querer admitir fácilmente que quizás estés perdiendo tu tiempo. Así que seguí esforzándome, seguí trabajando turnos dobles, seguí cargando con todo, seguí contándome la misma historia, una vez que ella apruebe, todo será diferente. Y tenía razón, solo que no de la manera que esperaba. Su graduación de la escuela de Derecho había sido mi primera probada de orgullo. Después de años de esfuerzo, ese día me senté al fondo del auditorio, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando dijeron su nombre. Caminó por el escenario con esa estúpida toga enorme, sosteniendo un diploma que simbolizaba nuestros sacrificios. A mi alrededor, las familias se abrazaban, tomaban fotos, planeaban cenas. Me paré allí con mi camisa nueva sintiendo que por fin lo habíamos logrado, pensé esta es la recompensa, finalmente volvemos a estar en el mismo equipo otra vez. No podía estar más equivocado. Avancemos unos meses más tarde, salieron los resultados del examen de la barra. Esa mañana me desperté con la emoción de la Navidad, 8 años de ella estudiando, yo trabajando turnos dobles, nosotros viviendo como compañeros de cuarto en lugar de marido y mujer, todo se reducía a esto. Ella pasó la mañana pegada a su portátil actualizando la página de resultados mientras yo trataba de no rondar cerca. Cuando finalmente gritó, pensé que era alegría para nosotros, giró la pantalla hacia mí, aprobé. Solo 2 palabras, ningún nosotros, ningún no logramos, solo yo. Aún así la abracé, la levanté del suelo, le dije que estaba orgulloso porque eso es lo que haces cuando crees que eres parte de un equipo. Esa noche, sus compañeros de clase organizaron una cena en un lugar de moda en el centro. Todos llevaron cónyuges, parejas, familia, se suponía que sería una celebración, así que me puse la misma camisa que había usado en su graduación, pensando que me vería bien sentado al lado de mi nueva esposa abogada. La atmósfera en el restaurante era eléctrica, padres presumiendo, amigos brindando, gente chocando copas. Yo aplaudía y vitoreaba junto a todos los demás, sonriendo como un idiota pensando que este era nuestro nuevo comienzo. Cuando llegó el postre, me tocó el brazo y deslizó un sobre manila por la mesa. Pensé que tal vez era una carta del colegio de abogados, alguna formalidad que necesitaba firmar. Lo abrí con calma esperando algo burocrático, papeles de divorcio. Mi cerebro se detuvo. La miré esperando que sonriera, que dijera que era una broma. No lo hizo, su rostro estaba sereno, frío, como si hubiera ensayado este momento. Ya firmé mi parte, dijo, todo lo que tienes que hacer es terminarlo. Parpadeé, ¿qué? Hablo en serio, respondió, su voz era baja, controlada, como si estuviera dando asesoría legal. Ya no te necesito, tengo mi licencia, tengo ofertas de trabajo, tengo un futuro, fuiste útil durante la escuela, pero ese capítulo se acabó. Útil, 8 años de mi vida reducidos a la palabra útil, como si yo hubiera sido un accesorio. No un esposo que sacrificó todo para que ella persiguiera su sueño. A nuestro alrededor los tenedores se quedaron suspendidos en el aire, sus compañeros y sus familias eran de repente un público silencioso, algunos confundidos, otros incómodos, pero ninguno sorprendido. Entonces me di cuenta de que probablemente también les había estado dejando caer indirectas, toda la narrativa de lo estoy superando. Pasé las hojas, ya había dividido lo que quería, el coche, el apartamento, incluso muebles que nunca compró. Me dejó lo mínimo legal, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Realmente pensaste en todo, pregunté manteniendo mi voz plana. No soy estúpida, sé lo que quiero, respondió. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el bolígrafo que siempre llevaba para el trabajo y firmé el acuse de recibo, básicamente confirmando que había sido notificado. No era un acuerdo final, solo su borrador, su lista de deseos de lo que pensaba obtener. Página tras página, el rasguño de la tinta era el único sonido en la sala. Su expresión cambiaba con cada trazo, esperaba una pelea, tal vez que le rogara que no se fuera, tal vez que hiciera una escena para pintarme como el problema. En cambio le di exactamente lo que pedía, cooperación. Cuando terminé, deslicé los papeles de vuelta por la mesa.
Felicitaciones, le dije, por aprobar la barra y por tu divorcio. Su boca se abrió, ¿eso es todo? Ni siquiera vas a... ¿Por qué iba a luchar por alguien que acaba de llamarme un peso muerto? La interrumpí, me levanté, alicé mi camisa y salí del restaurante, sin gritos, sin súplicas, simplemente me fui. Detrás de mí sentí la tensión romperse como una banda elástica, la gente susurraba, sus compañeros probablemente armando la historia. Para ellos yo era el tipo que se rompió el lomo para que ella persiguiera este sueño y ella era la que me desechaba la misma noche que debería haberme estado agradeciendo. Esa salida del restaurante fue lo más limpio que me había sentido en mi vida. Ella quería comenzar su nueva vida perfecta, no tenía idea del peso que yo había estado cargando por ella todos esos años y mientras doblaba la esquina desapareciendo en la noche, no estaba devastado, no estaba roto, ya estaba calculando, ya estaba planeando mi salida porque si ella pensaba que podía simplemente borrarme de su vida y caminar hacia un futuro brillante como abogada sin consecuencias, no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Ella pensó que me tomaba por sorpresa en ese restaurante con los papeles de divorcio, como si yo fuera un marido ingenuo que nunca vio las señales. La verdad es que llevaba preparándome para ese momento mucho antes de que ella deslizara ese sobre Manila por la mesa, no porque sea psíquico, sino porque no soy estúpido. No ves banderas rojas sin poner en marcha un plan de respaldo. Mientras ella se ahogaba en tarjetas de estudio y fingía que era la única que sufría, yo empecé a moverme, no de manera desesperada, sino tranquila, deliberada, pieza por pieza. Primero fue mi colección de discos, ella siempre se quejaba de que ocupaban demasiado espacio de todos modos, así que un sábado, mientras estaba en un grupo de estudio, los empaqué y los llevé a una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Lo mismo con mis herramientas, ella nunca las tocó, ni siquiera sabía para qué servía la mitad, así que también fueron a la unidad, junto con la vajilla de mi abuela, a la que ella ponía los ojos en blanco en cada fiesta. Desde fuera el apartamento parecía el mismo, sofá aún allí, televisor aún allí, estanterías todavía llenas de libros que nunca leía, pero poco a poco las únicas cosas que realmente me importaban desaparecieron. Para cuando me entregó esos papeles, ella básicamente estaba de pie en una carcasa amueblada. Financiera y legalmente yo estaba aún más adelantado. Cuando empezaron a aparecer las banderas rojas, había comenzado a desviar dinero a una cuenta separada que ella no sabía que existía. Mientras tanto, ella pensaba que nuestra cuenta conjunta era toda la imagen, adorable. El contrato de arrendamiento estaba enteramente a mi nombre, los servicios también. Ni siquiera se daba cuenta de que la mitad de las facturas que creía estar pagando salían de mi cuenta personal. Ella pensaba que estaba reclamando el apartamento en esos papeles de divorcio. La broma era para ella, legalmente nunca fue suyo para tomar. Así que cuando ella, con suficiencia, empujó ese sobre por la mesa, en realidad no me estaba quitando nada. El coche que solía presumir estaba registrado a mi nombre, los pagos salían de mi cuenta. El apartamento, mío. Los bienes, fuera meses antes. Ella pensaba que estaba siendo lista, pero en realidad lo que estaba firmando era un apartamento vacío y una pila de deudas que no podía cubrir ni siquiera con su futuro salario de abogada. Esa es la parte que todavía me hace reír, pensaba que había mejorado de nivel, que estaba entrando en una nueva vida con credenciales relucientes y sin peso muerto. En cambio, caminó directamente a un apartamento vacío, sin electricidad, sin internet y sin idea de cómo funcionar sin mí. Mientras tanto yo ya estaba kilómetros por delante, para cuando probablemente notó que se apagaban las luces, yo ya estaba comenzando de nuevo en San Francisco. La mudanza no fue glamorosa, cargué mi camioneta con lo esencial, ropa, las cajas de la unidad de almacenamiento, documentos importantes, un par de objetos personales y conduje hacia el oeste. Largas horas, moteles baratos, mucho café malo, pero cada kilómetro se sentía más ligero, como si me estuviera despojando de una capa de piel muerta que había estado usando durante años. San Francisco no fue elegido al azar, gran ciudad, muchas oportunidades y ninguna conexión con ella ni con nadie de su entorno. Jamás pensaría buscarme allí. Para ella yo era un tipo aburrido, rutinario, que probablemente arrastraría de vuelta al mismo trabajo, mismo apartamento, misma vida. No tenía idea de que ya había trazado una salida que ella no podía seguir. En menos de una semana de haber llegado, ya tenía un apartamento, nada lujoso, un dormitorio en un edificio modesto con vista a un estacionamiento, pero era mío. La primera noche que giré la llave, me quedé en medio de esa sala vacía y simplemente respiré, sin libros de texto desparramados en la mesa, sin facturas sin pagar en el mostrador, sin suspiros sobre cómo yo no entendía la presión de la facultad de Derecho, solo silencio.
El trabajo también encajó rápidamente, conseguí un puesto en una firma de consultoría de gestión en el centro, buen sueldo, horas decentes y, lo más importante, cero equipaje. A nadie allí le importaba mi pasado, para ellos yo era solo un hombre con experiencia y ética de trabajo, nada más, sin el título de esposo solidario grapado a mi espalda. Y aquí viene la parte que realmente disfruté. Por primera vez en casi una década mi vida era mía, no estaba presupuestando alrededor de su matrícula, no estaba programando mis días libres alrededor de su calendario de exámenes, no estaba comiendo cenas congeladas mientras ella estudiaba. Mis noches eran libres, podía cocinar, ir al gimnasio, explorar la ciudad o simplemente sentarme en mi balcón escuchando mis discos sin que nadie se quejara. No le mandé mensajes, no la llamé, no dejé migas de pan para que me siguiera, simplemente desaparecí, y ese silencio fue mi carta de triunfo. Personas como ella no soportan ser ignoradas, viven del control, de saber que todavía giras en su órbita. Al cortar el cordón por completo, me aseguré de que eventualmente se derrumbaría y ni siquiera tendría que mover un dedo. La mejor parte fue saber cómo estaba a punto de chocar con la realidad. Ella pensaba que me había echado a la calle, pero la verdad era que yo ya me había ido. Ella quería el apartamento, lo que obtuvo fueron 4 paredes y avisos de corte de servicios. Quería el coche, qué pena, nunca fue suyo. Así que mientras ella tropezaba en sus primeros meses como flamante abogada con una montaña de deudas estudiantiles, yo estaba sentado en San Francisco bebiendo buen café, cobrando buenos cheques y viviendo en paz. Ella pensó que me había desechado, en realidad yo la descarté primero, y esa es la parte que nunca admitirá en voz alta, el hecho de que no solo me fui, sino que me aseguré de que cuando mirara alrededor de lo que había ganado, no quedara nada que valiera la pena conservar. Y eso es exactamente lo que pasó. Ella entró pavoneándose en su nueva vida pensando que lo tenía todo resuelto, carnet de abogada en una mano, papeles de divorcio en la otra, probablemente ensayando cómo se presentaría como una exitosa abogada soltera en eventos de networking. Pero la cosa con la realidad es que no le importa tu ego. En pocas semanas su pequeña fantasía empezó a colapsar. Primero el dinero, aprobar el examen de la barra no imprime billetes de $100 mágicamente. Su nuevo y brillante trabajo, asociada junior en una firma de tamaño mediano, en traducción, becaria glorificada con tarjeta de presentación. Claro que podía presumir del título, pero el cheque de pago no coincidía con el bombo. Estaba trabajando 70 u 80 horas semanales, recibiendo gritos de socio senior y llevando a casa apenas más de lo que yo ganaba en mi trabajo anterior. Mientras tanto, su deuda de la Facultad de Derecho la esperaba como un lobo hambriento, de 6 cifras. Ella solía decir, lo afrontaremos juntos una vez que esté trabajando, ya sabes. Bueno, el nosotros se había ido y de repente se encontraba mirando tasas de interés a las que no les importaba nada su trayectoria profesional. El apartamento en el que pensaba que estaba reclamando su derecho en esos papeles de divorcio nunca fue suyo, el contrato estaba a mi nombre, los servicios a mi nombre, y para cuando intentó instalarse en su lugar ya estaba despojado de todo lo valioso y lleno de avisos de corte. No podía quedarse, el arrendador no se lo permitió, yo ya había dado el aviso y terminado el contrato un mes antes, y como todo estaba bajo mi nombre, ella ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cuando trató de quedarse, el arrendador le dijo que tendría que volver a aplicar por su cuenta y su crédito no era lo suficientemente bueno. Además, yo ya había dado de baja cada cuenta de servicios bajo mi nombre, así que lo que ella encontró no fue su apartamento, fueron 4 paredes sin electricidad, sin internet y sin posibilidad de permanecer. Terminó mudándose a un departamento de 2 habitaciones con un par de compañeros de cuarto que conoció a través de otra asociada. Imagina la apariencia, la futura gran abogada que dejó a su marido ahora compartiendo alquiler con 2 personas que no estaban impresionadas con su actitud. Por lo que escuché después, no se quedaban callados, uno de ellos incluso le preguntó directamente, ¿así que dejaste al tipo que pagaba todo y ahora ni siquiera puedes cubrir tu parte? Brutal. Sus fines de semana no eran mejores, tenía esta fantasía de branches, eventos de networking, viviendo el sueño de la vida en la ciudad. En cambio, se desplomaba en el sofá entre turnos, inhalando comida de cafetería y bebidas energéticas solo para mantenerse despierta. La libertad no era divertida cuando todo lo que significaba era pagar cuentas sola y arrastrarse por otra semana de trabajo agotador. Y mientras ella se hundía, yo prosperaba. San Francisco me quedaba como un guante, mi trabajo en la consultoría de gestión era estable y sorprendentemente tranquilo comparado con el esfuerzo que hacía antes, buen dinero, horarios normales y, por primera vez en muchísimo tiempo, mi mente no estaba constantemente calculando cómo estirar cada dólar entre su matrícula, la renta y los víveres. El contraste entre nosotros era casi cómico,
yo en San Francisco construyendo una vida estable y equilibrada, ella en un apartamento abarrotado trabajando 80 horas semanales y discutiendo con compañeros de cuarto por los servicios. Pasó de decir no te necesito, estoy empezando de nuevo, a alguien puede mandarme dinero por Venmo para mi parte del WAFA en tiempo récord. Lo mejor es que ni siquiera tuve que mover un dedo, sin planes de venganza, sin sabotaje, solo silencio. Ella tomó su decisión y todo lo que tuve que hacer fue dejarla vivir con ella, y yo lo hice. Dejé de ser el tipo encadenado a sus ambiciones y me convertí en el tipo que dirigía mi propia vida. Ella se estaba quemando tratando de probar que era independiente, pero la independencia no se trata de presumir, se trata de control, y yo lo tenía, control completo e indiscutible sobre mi tiempo, mi dinero, mi paz. Ella quería que me fuera, lo consiguió, y en el proceso recibió un curso brutal de lo que es cuando el supuesto peso muerto deja de cargarte. Durante meses me mantuve en silencio total, ella no sabía si estaba al otro lado de la ciudad o al otro lado del país. Eso la volvía loca. El silencio fue el verdadero castigo, porque gente como ella no teme a los gritos ni a las peleas, temen ser irrelevantes. Sabía que intentaría algo tarde o temprano, solo no sabía cuándo. La primera vez que vi su nombre aparecer en mi teléfono me reí, estaba en mi descanso de almuerzo sentado afuera de una cafetería en San Francisco, tomando café y leyendo titulares. El nombre apareció en la pantalla como un fantasma saliendo del pasado. Dejé que sonara. Llamó otra vez y otra vez, 3 llamadas en menos de 5 minutos, luego vinieron los mensajes, necesitamos hablar, es importante, por favor escúchame. No respondí, la dejé hervir. Esa noche mi teléfono se iluminó con mensajes de voz, debió dejar 10, no los escuché, solo los borré. Una semana después cambió de número, más llamadas, más mensajes, la misma canción con un tono diferente. Para la segunda semana llamaba desde números bloqueados como algún estafador tratando de venderme garantías extendidas de autos. No estaba molesto, estaba entretenido. La ruptura llegó un jueves por la noche, acababa de cenar cuando mi teléfono sonó de nuevo, un número que no reconocía. Contra mi buen juicio, contesté. ¿Hola? Hubo una pausa y luego su voz, soy yo. Me recosté en mi silla, sonriendo para mí mismo. Felicitaciones, finalmente aprendiste a usar un teléfono, ¿qué quieres? Ella no se rió. Yo, sé que no lo merezco, pero necesito explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo me llamaste peso muerto mientras yo pagaba por tu sueño? ¿O cómo celebraste aprobar la barra entregándome papeles de divorcio en la cena? ¿Qué parte necesita aclaración? Ella intentó otra vez, mira, no quiero pelear, solo, necesito tu ayuda. Mi coche se descompuso, mis tarjetas de crédito están al máximo, la renta está atrasada, estoy. La interrumpí, espera, déjame entender esto. ¿Me dejaste porque supuestamente yo te estaba hundiendo y ahora me llamas para que te cargue otra vez? Silencio. Vaya, dije sacudiendo la cabeza aunque ella no podía verme, esto es como ver la secuela de una mala película que nadie pidió. Su voz se quebró, no lo pediría si no fuera serio. No tengo a nadie más, dijo ella. Eso no es cierto, le respondí de inmediato, tienes tu flamante título de abogada, tu nuevo y reluciente trabajo, tus compañeros de piso que segaramente adoran cubrir tus servicios. ¿Recuerdas? Ya no me necesitabas, tenías un futuro. Me equivoqué, murmuró. Dejé que sus palabras quedaran colgando y luego solté una risa. No, no te equivocaste, fuiste honesta. Dijiste que era útil pero prescindible, dijiste que no me necesitabas. Eso no fue un error, fue mostrarme exactamente quién eres. Ahora solo estás enojada porque la vida ya no compra tu discurso de ventas. Comenzó a llorar y lo noté en la manera en que sus palabras tropezaban. Te amaba, todavía te amo, dijo. No, respondí con firmeza, amabas lo que yo proporcionaba, hay una diferencia, y ahora lo que quieres es un rescate. Yo no hago rescates. Ella chasqueó, así que eso es todo, ¿me vas a dejar así? ¿Al menos podrías decirme dónde estás? Sonreí con sorna, bastante segura estás de que fuiste tú quien me dejó primero. ¿Recuerdas? No reescribas la historia solo porque no te gusta tu final. Y no, no tienes derecho a saber dónde estoy, no quiero nada asociado contigo. Antes de que pudiera responder añadí, mira, tengo una reunión temprano mañana, a diferencia de ti no necesito que alguien más pague mis cuentas. Buena suerte con todo ese asunto de la independencia. Y colgué. El teléfono vibró casi de inmediato, 3 llamadas perdidas y luego una avalancha de mensajes. No los leí, solo bloqueé el número.
Eventualmente cambié mi número para que no pudiera contactarme. Después de que la bloqueé intentó una nueva táctica, acosar a mi familia. Llamó a mis padres, a mi hermana, incluso a mi tío, inventando historias de pena sobre cómo necesitaba contactarme por algo urgente. Pero yo ya los había preparado años atrás, les dije, si ella aparece husmeando, no me conocen. Y lo manejaron perfectamente. Mi madre la frenó con un simple, él está bien, no llames. Mi hermana ni siquiera se molestó en contestar. Mi tío, el sarcástico, aparentemente le dijo, señora, si él quisiera que lo encontrara, no habría desaparecido como Houdini. Eso le dolió tanto que estalló contra él por teléfono. Pensó que podía acorralarme a través de la gente más cercana a mí, pero lo único que consiguió fue quemar sus últimos puentes. Así que cuando finalmente apareció en mi lugar de trabajo ya no se trataba solo de que yo la ignorara, se trataba de que todos la ignoraban. Se había quedado sin opciones y lo sabía. Pensó que podía arrastrarse de regreso cuando las cosas se pusieran difíciles. Lo que aprendió fue que el hombre al que desechó no la estaba esperando, ya se había movido. Y por primera vez desde que firmé esos papeles de divorcio, comprendí la verdadera belleza del silencio, ella podía gritarle al vacío todo lo que quisiera, yo ya no estaba en él. Para entonces mi vida no solo se sentía estable, era sólida. Había conocido a alguien nuevo, una maestra con la que me crucé en una librería cafetería. Ella no se parecía en nada a mi ex, independiente, con carrera, se pagaba lo suyo. En la primera cita insistió en dividir la cuenta, la siguiente vez ella cubrió las bebidas sin convertirlo en una lucha de poder. Nada de parásitos, nada de expectativas, solo equilibrio. Estar con ella se sentía fácil. Al mismo tiempo cerré la compra de una pequeña casa en el área de la bahía, nada de nivel mansión, pero tenía un patio, un garaje y lo mejor de todo, mi nombre solo en la escritura. El peso muerto no compra propiedades en San Francisco, el peso muerto no construye una nueva vida desde cero. Mientras yo me asentaba en este nuevo capítulo, ella se estaba desmoronando. Me llegaron noticias a través de conocidos en común, se estaba ahogando en el trabajo, deudas aplastándola, horas insanas, compañeros de piso hartos de su actitud. Vivía a base de bocadillos de gasolinera y cafeína, fingiendo que todo era parte de la rutina de abogada. Fue entonces cuando comenzó la cacería. Un año después del divorcio finalmente logró rastrearme. Más tarde supe cómo, un conocido que trabajaba en su firma me contó que Recursos Humanos la atrapó haciendo búsquedas no autorizadas sobre mí en sus registros de auditoría y, además, incluso contrató a un investigador privado. Movimientos bastante desesperados para alguien que decía no necesitarme. Primero vinieron las llamadas masivas, números diferentes cada día. Bloqueaba uno y probaba con otro, mi teléfono parecía una convención de telemarketers. Luego llegaron los mensajes, párrafos sobre arrepentimiento, segundas oportunidades y arreglar las cosas. No respondí, el silencio seguía siendo mi arma. Cuando eso no funcionó apareció en mi lugar de trabajo, entró directamente al vestíbulo diciendo a la recepcionista que era mi esposa y que había una emergencia familiar. Mi jefe me llamó confundido, le dije claramente, no tengo esposa, sáquenla. Recursos Humanos bloqueó su número. Primer strike. No se detuvo. Una semana después, los vecinos vieron un coche estacionado frente a mi casa durante horas, una mujer preguntando si alguien me conocía. La señora Vincent, del otro lado de la calle, me avisó y presenté un informe policial por allanamiento. Los agentes aparecieron, tuvieron una charla con ella y le dijeron que se fuera. Segundo strike. Luego intentó irse a lo digital, publicaciones en grupos de Facebook del vecindario, incluso anuncios en Craigslist de conexiones perdidas, pintando una historia triste sobre un marido perdido con el que trataba de reconectarse. La gente la destrozó en los comentarios, si quisiera ser encontrado lo sería, señora, no está perdido, lo está evitando. Brutal. Pero el verdadero cara a cara llegó un sábado por la tarde en Home Depot. Estaba cargando madera en mi camioneta para un proyecto de terraza cuando escuché su voz detrás de mí, por favor no te vayas, solo dame 5 minutos. Me giré. Se veía destrozada, ojeras bajo los ojos, más delgada de lo que recordaba, el cabello recogido como si no hubiera tenido tiempo para nada más que sobrevivir. Tenía esa energía frenética de alguien que vive solo de la desesperación. ¿5 minutos para qué?, pregunté cerrando de golpe la compuerta de la camioneta. Para disculparme, para explicarme, para pedir otra oportunidad. Crucé los brazos. Tuviste 8 años de oportunidades. Las usaste todas en un restaurante la noche en que me entregaste los papeles. Su voz se quebró, estaba estresada, no quise decir lo que dije, me he arrepentido cada día desde entonces.
Sonreí con ironía. ¿De qué parte te arrepientes? ¿De haberme llamado peso muerto o de darte cuenta de que ese peso muerto en realidad mantenía toda tu vida a flote? Ella se estremeció. No debería haber dicho eso. Pensé que necesitaba demostrar que podía lograrlo por mi cuenta, pero no puedo, es más difícil de lo que imaginaba, las horas, el dinero, todo es demasiado. Renuncié a lo mejor de mi vida. Así que déjame entenderlo bien, dije, cuando pensaste que serías rica y exitosa me tiraste a un lado, y ahora que estás arruinada y cansada de repente soy lo mejor que has tenido. ¿Es así? Su mandíbula se tensó e intentó un nuevo ángulo. Podemos reconstruir, teníamos algo bueno antes de que la facultad de Derecho me consumiera. Casi me reí. Bueno. Tuve 8 años siendo tu cajero automático personal y tu esponja emocional. Tuviste 8 años de trabajo gratis, eso no es lo mismo que una relación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo, siempre lo hice. No, dije, amabas lo que yo proporcionaba, todavía lo haces, hay una diferencia. Dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Qué puedo hacer para demostrar que he cambiado? Nada, porque yo también he cambiado. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No soy el hombre que desechaste, ese hombre se fue, estás hablando con alguien que reconstruyó toda su vida desde cero. Parpadeó rápido, como tratando de procesarlo. ¿Entonces realmente no hay ninguna oportunidad? La miré directo a los ojos. No hay ninguna oportunidad porque yo no reciclo basura, construyo cosas nuevas, como mi casa o mi futuro con alguien que realmente me eligió cuando tenía opciones. Su rostro palideció. ¿Estás con alguien más? Estoy comprometido. Retrocedió como si la hubiera golpeado con un ladrillo. No tienes derecho a volver a mi vida solo porque la tuya no salió bien, le dije, querías una página en blanco, felicidades, la tienes, pero yo no soy parte de ella. Abrió la boca pero no le di la oportunidad, subí a mi camioneta, bajé la ventana y le di una última línea. La próxima vez que encuentres algo valioso trata de no tirarlo, la mayoría de la gente no obtiene una segunda oportunidad en ese error. Luego arranqué, dejándola de pie en ese estacionamiento, lágrimas surcando su rostro, mirando al hombre que pensó que podía desechar. Mientras tanto, los rumores ya habían empezado a correr en su firma sobre sus pequeñas misiones de búsqueda. Recursos Humanos no estaba contento al enterarse de que una asociada acosaba a su exmarido a través de líneas estatales. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros se convirtieran en quejas formales. Su carrera, la única cosa en la que pensaba poder apoyarse, se estaba resbalando igual que todo lo demás. Y lo único que tuve que hacer fue seguir viviendo mi vida. Pero ella no podía soltarlo, el silencio, el hecho de que nunca le di ni un centímetro, la destrozó. Pensé que bloquearla, ignorarla, cerrarle la puerta en Home Depot finalmente mataría cualquier fantasía a la que se aferrara, en cambio la empujó al borde. El colapso comenzó despacio. Pequeños rumores que escuché a través de conocidos. Un amigo de un amigo me dijo que la habían visto llorando en un baño del tribunal durante su almuerzo. Otro comentó que le había gritado a un socio senior delante de todos porque hizo una broma inofensiva sobre errores de novato. La gente en su firma empezó a andar de puntillas a su alrededor esperando que explotara otra vez. Luego se intensificó. Un lunes por la mañana irrumpió en mi edificio de oficinas fingiendo que había una emergencia médica conmigo. Seguridad me avisó y en lugar de esconderme bajé a terminar esto de una vez por todas. Allí estaba, en el vestíbulo, caminando como un animal enjaulado, cabello desordenado, maquillaje corrido, voz temblorosa. La misma mujer que solía hablar de ser la socia más joven de la firma algún día ahora parecía no haber dormido en una semana. Los teléfonos estaban afuera, la gente observaba, y cuando me vio se aferró como si yo fuera su salvavidas. Finalmente, dijo, corriendo hacia mí, tienes que escuchar, no puedo más, no puedes simplemente borrarme. No me inmuté, ya lo hice. Su voz se quebró más fuerte ahora, no entiendes, lo perdí todo, mis compañeros me echaron, perdí mi coche, no puedo con mi carga de casos. Levanté la mano, no es mi problema. Ella se quedó helada y luego intentó de nuevo, esta vez suplicando, por favor, podemos arreglar esto, estaba equivocada, estaba estresada, no lo quise decir. La interrumpí otra vez y saqué 2 cosas de la carpeta que llevaba, 1, papeles de una orden de restricción, 2, mi invitación de boda. Su rostro se drenó de color. ¿Qué es esto?, susurró. Esto, dije agitando, la primera página es una orden de restricción temporal firmada por un juez ayer. Si sigues con esta rutina de acosadora, me volverás a ver, pero será en un tribunal. Luego levanté la segunda, y esto es mi invitación de boda. Pensé en ahorrarte el problema de enterarte por chismes. No te preocupes, no estás invitada.
Esa fue la gota final. Estalló allí mismo en medio del vestíbulo, un colapso total, gritando, llorando, puños apretados, maldiciéndome a mí, maldiciendo a seguridad, gritando que yo le debía, que ella me había hecho quien era, que podía arreglar todo si solo le daba una oportunidad más. La gente grababa, susurraba, señalaba, una abogada profesional reducida a un circo público. Seguridad tuvo que arrastrarla afuera y aún entonces arañaba y pataleaba rogando que la dejaran entrar. Para cuando la echaron por las puertas su carrera ya había terminado, solo que ella aún no lo sabía, porque mi empresa presentó un informe de acoso que, combinado con la orden de restricción, se envió a su firma. Lo llamaron un problema de responsabilidad, que en jerga legal significa empaca tus cosas. Y una vez que la firma la despidió, el colegio de abogados se involucró. Una licencia no es solo aprobar un examen, es tener buen carácter moral. Colapsos públicos, órdenes de restricción y denuncias de acoso no gritan precisamente apta para ejercer. El colegio suspendió su licencia en espera de una investigación. La firma entregó quejas de recursos humanos y registros de incidentes, y ella quedó en espera mientras lo revisaban. Años de escuela, años de noches de estudio, decenas de miles de dólares en deuda, todo quemado. Mientras tanto yo cerraba la compra de mi casa en el área de la bahía, planeaba una boda con alguien que no necesitaba que le pagara sus cuentas y prosperaba en mi carrera. Pero el clavo final no fui yo, fue su propia familia. Sus padres siempre la habían exhibido como su hija dorada, nuestra hija, la futura abogada, les encantaba presumir de ella en las fiestas familiares, lanzar sus logros en la cara de todos. Pero cuando se enteraron de la orden de restricción y de la suspensión de su licencia, la cortaron en seco. La vergüenza les golpeó más fuerte que nada. Supe por un primo que su padre en realidad dijo, no es hija mía si va a comportarse así. Dejaron de contestar sus llamadas, la dejaron de seguir en redes sociales y discretamente dijeron a la familia extendida que no la mencionaran más. Ya no era su trofeo, era una mancha. Así que allí estaba, sin carrera, sin marido, sin apoyo familiar, sin amigos que quisieran aguantar su drama, solo deudas, amargura y los recuerdos de lo que desechó, yo. No tuve que mover un dedo más, ella se destruyó sola. La venganza no siempre viene con fuegos artificiales, a veces es tan simple como vivir mejor, tener éxito en silencio y dejar que la otra persona implosione mientras estás demasiado ocupado construyendo algo real. Resultó que yo era lo único que la mantenía a flote, sin mí se hundió. Y la mejor parte, nunca tuve que ensuciarme las manos. Ese fue el corte final.